Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu amor incondicional, Señor, y por permitirnos hoy, Señor, estar acá reunidos en tu presencia, honrándote, glorificándote y rindiéndonos a ti una vez más, Señor. Te pedimos en esta hora que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre la vida de mis hermanos, Señor, como lo has hecho en todo este tiempo, Señor, pero en esta hora, Señor, conforme tu palabra, Señor, y conforme tú quieres hacer, te pedimos que honres a cada uno, Señor, conforme tú quieras hacerlo, Señor, en esta hora. En tus manos de amor nos encomendamos y nos depositamos en esta hora para que tu nombre sea exaltado y sea bendecido, Señor. Derrama de tu bendición, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Padre, como siempre lo pedimos, instruye al que tengas que instruir, redarguye al que tengas que redarguir y reprende al que tengas que reprender, pero que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual ha sido enviada y será expuesta en esta hora, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que dirija este tiempo. Que sea tu Espíritu Santo, Padre Celestial, el que en esta hora, Señor, nos rodee, nos llene y nos bendiga en esta hora, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por todo tu amor, por toda tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos entonces en esta noche. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá. Vamos a hacer un breve cambio acá. Vamos a transmitir por otro medio. En vez de transmitir por datos, vamos a transmitir por medio de nuestra red de internet. Así que vamos a conectarnos en esta hora. Denos un momento. Si se cae la señal, regresaremos en unos momentitos. Pero lo importante es que usted esté ahí ya listo y dispuesto para poder recibir la palabra del Señor. Esto es para poder mejorar un poco la calidad también de la transmisión, ¿verdad? Así que espero que usted esté bendecido en esta hora. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en esta noche. Y mientras tanto vamos a irnos a Juan capítulo número 12. Juan capítulo número 12. Y como ya lo hemos estado hablando, amados hermanos, Juan tiene una perspectiva bien clara de lo que dando a Jesús como el Mesías, como el Cordero de Dios, como Dios. Y durante cada una de estas partes que hemos estado viendo, podemos ver cómo Dios ha obrado en la vida de los israelitas en este tiempo. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Los israelitas y más que todo, todos aquellos que están ahí alrededor de la élite religiosa, hemos hablado, ¿verdad? Pues no está conforme con el mensaje que Jesús está dando. Y al no estar conforme, pues no está permitiendo que Dios opere en sus vidas. Y tampoco que la palabra de Dios logre alcanzar sus corazones. Por esa razón es importante, hermano amado, que nosotros escuchemos y aprendamos a escuchar la voz de Dios y podamos nosotros ser fieles testigos de lo que Dios está obrando en nosotros, que no seamos personas como las que vamos a ver, incircuncisas de corazón, personas con un corazón tan puesto a esta tierra, que no lograrán entender el mensaje de Dios a sus vidas. Así que Juan capítulo número 12 empieza de esta manera. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, en el capítulo número 8 estuvimos viendo que Jesús estuvo en la fiesta de los tabernáculos, y esta era la última fiesta del año judío. Y posteriormente, al año siguiente, se volvería a celebrar la Pascua. Es decir, ¿por qué menciono esto? Porque en este tiempo que estamos viendo ya acá, Jesús, ya ha pasado un año desde que Jesús estuvo en Jerusalén.
y pues de alguna u otra manera estuvo desarrollando su ministerio en algunas otras áreas. Así que es importante que entonces nosotros veamos que ya Jesús está entrando, según el Evangelio de Juan, en este versículo, o en este capítulo, perdón, ya está entrando en el tiempo de su pasión, o el tiempo en el que él entregaría su vida a causa de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Por eso es importante que en esta hora nosotros entendamos y nos situemos en el tiempo que se está viviendo en este momento. 6 días antes de la Pascua vino a Betania, y ahora pues ya usted sabe que para mí es importante que usted y yo comprendamos bien en qué punto o en qué lugar estamos para para podernos imaginar un poco qué tanto caminó Jesús o qué tanto estuvo haciendo en su recorrido diario. Entonces, si usted puede ver la pantalla, yo espero que usted pueda ver la pantalla. Ya habíamos visto esta pantalla o este mapa anteriormente, pero usted se da cuenta que en la parte que vamos a señalar en esta hora, podamos ver nosotros, podamos ver cómo se está trabajando y cómo perdón, hermanos, me distraje un momentito. Entonces, ¿dónde estamos hablando en este momento? Estamos viendo que Jesús, perdón, está en Jerusalén. Recuérdese que cada una de las fiestas era una convocatoria. Y en este momento pues se estaba haciendo la convocatoria a la Pascua judía. Por lo tanto, todos los judíos tenían que hacer una peregrinación de sus regiones a Jerusalén. Entonces usted logra ver aquí en el punto rojo la ciudad de Jerusalén. Esa es la ciudad de Jerusalén. Jerusalén está en el área de Judea. Y luego es importante que veamos que él está en Betania. Y esta era una colonia, por decir así, cercana a Jerusalén. Estaba más o menos a 3 kilómetros, 6 kilómetros. Y por ejemplo, si usted que está ahorita acá en el lugar donde estamos, de la zona 5 de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Queremos ir por ejemplo, si quisiéramos tomar una referencia a la distancia, sería de aquí hacia el Palacio Nacional. El Palacio Nacional tiene 3.5 kilómetros del punto donde estamos transmitiendo ahorita hacia el Palacio Nacional o hacia el Palacio de la Cultura. Y más o menos a esa distancia se encontraba Betania. En esa ciudad en Betania era el lugar donde estaban sus amigos María, Marta y Lázaro. Y como ya lo vimos el día de ayer, Jesús realizó uno de los milagros más extraordinarios que se podían ver en el tiempo de Jesús, porque muy difícilmente una persona podía ver resucitar a otra, y eso es algo que para la mente humana es algo imposible, que una persona logre resucitar. Pero ya lo vimos, Jesús logra vencer aún la muerte, y Jesús tiene autoridad aún sobre la muerte. El poder de Dios no está limitado a nuestras condiciones, sino que el poder de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podamos entender aún en este tiempo. Así que la resurrección de Lázaro fue uno de los milagros más extraordinarios que pudieron haber visto la generación de Jesús. Y algo que tenía ganas de mencionar hace ratos es que recuérdese que el pueblo de Israel tenía más de 500 años que no habían visto un profeta en medio de ellos.
el último profeta, Zacarías, fue el que se vio en el pueblo de Israel. Y hasta este momento, el postrer profeta que se levantó fue Juan el Bautista. Entonces usted se podrá pensar un poco ahora la incredulidad que había en toda esta gente. Entonces Jesús está en Betania, donde estaba Lázaro, según el versículo 1 del capítulo 12 del apóstol de Juan, a que Jesús había resucitado de entre los muertos, y le hicieron una cena ahí, y Marta le servía. Marta era una mujer de mucho servicio. Marta era una mujer que quería entregarle a Dios o a Jesús lo mejor de ella. Así que usted lo ve en los evangelios, a esta mujer que constantemente, las veces que Jesús llegaba, estaba sirviéndole a Jesús. Y es más, un día hasta afanada estaba, y le dijo Jesús: Marta, afanada estás, ¿verdad? A esta pues se le ha concedido algo mejor, ¿verdad? Y es que, hermano amado, escuchar la palabra de Dios es lo mejor que como cristianos podamos tener en nuestra vida. Escuchar la palabra de Dios es lo más importante que como hombres podamos tener en nuestra vida. Y es el tesoro más atesorable que nosotros podamos tener en nuestra vida, porque es Dios hablándonos a nosotros, es Dios entregándonos su revelación. Y usted se dará cuenta el por qué estamos mencionando este punto de la palabra de Dios en esta hora, porque va a ser lo que más nos va a llamar la atención Jesús y el apóstol Juan en esta lectura. Pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, recuérdese que era la otra hermana de Lázaro, María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Ahora es interesante ver lo que el apóstol Juan está relatando en esta hora. En primer lugar, vemos que era el nardo. Mire, para este tiempo el nardo era una de las flores que no eran de la región de Judea o de Israel. Esta flor era una flor que se daba en el Himalaya, cerca de la región o de la región de India. Entonces traer todo ese perfume era una situación bastante cara. Déjeme mostrarle qué es el nardo. El nardo es una flor que yo la he visto, creo que ya la he visto por acá en Guatemala ahora. Ya de seguro se ha logrado cultivar en algunas otras regiones, pero mire, este es el nardo. Y lo vamos a ver un poquito más. Yo no sé si usted está logrando ver bien la imagen. Si logra ver la imagen, por favor, hágamelo saber para que podamos irle mostrando mejor. Esta imagen que vemos acá es uno de los campos de cultivo del nardo que ahora podemos ver. Y la flor es muy bonita, es decir, es una flor muy hermosa, no es muy grande, es muy chiquita, y por lo tanto creo que es importante que la cantidad de flores que deberían de poderse cultivar para poder sacar alguna onza o alguna libra de esta flor.
Es decir, la flor es una flor hermosísima, como usted la logra ver. Todas las flores tienen alguna cosa hermosa, ¿no? Esta flor no se queda atrás. Entonces lo que María hizo fue agarrar un perfume que básicamente era un aceite, era el aceite de oliva, y dentro de ello le echaban la esencia de la flor triturada de nardo. Entonces era un olor era como un perfume, ¿verdad? Hoy nuestros perfumes son líquidos, pero en aquel tiempo eran más aceitosos. La base de estos perfumes eran a través del aceite de olivo. Entonces, y dice que esa fragancia llenó la casa y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? Ahora, un denario era el salario de un día. Y cuando vemos esto, nosotros, hermanos amados, pues este hombre pues no estaba tan lejos de lo que uno se podría imaginar. El nardo valía un denario, perdón, era el salario de un día. Entonces usted se da cuenta que el salario de un día, por ejemplo, hoy en Guatemala, el salario de un día agrícola, está en 92.80 de quetzal. 92.80 de quetzal. Ahora, eso, si nosotros dijéramos que ese es el salario de un día, entonces lo multiplicamos por 300. Eso nos daría un valor de 27.840. Es decir, 92.80 por 300 denarios nos daría un valor de 27.840 quetzales. Eso nos dice la cantidad por la cual Judas estaba dispuesto a vender aquel perfume que estaba teniéndose ahí. Así que esto nos da a nosotros una perspectiva de el corazón que tenía Judas hasta este momento. Y recuérdese que Judas era uno de los 12. Dios o Jesús conocía el corazón de Judas. Una vez más quiero mencionar esto: Jesús conocía el corazón de Judas. Entonces estábamos hablando de Judas. Jesús conocía el corazón de Judas, es decir, a Jesús no se le escapa ninguna de las situaciones que podríamos nosotros pensar que lo podrían sorprender. Así que Judas dice que incluso, mire, Juan reconoce primero dos cosas. Primero, Juan reconoce que este hombre era un ladrón. Y segundo, reconoce que era el que le iba a entregar. Pero hasta este momento ninguno lo conocía. Pero esto lo dijo no porque le preocuparan los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Es decir, Judas sustraía para alguna actividad que él tenía, es el dinero de lo que se recogía. Ahora, yo no sé si Jesús lo reprendió alguna vez o en algún momento Jesús le dijo algo. La cosa es que Judas deja ver su interés. ¿Cuál es su interés? ¿Qué era lo que le movía? Y definitivamente no le movía tener una relación personal con el Cristo, con el Mesías, sino más bien quería tener una relación más fuerte con el dinero. Verso 7. Entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendréis
los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces, usted se da cuenta, y es algo interesante, ¿verdad, hermano amado? La pobreza siempre va a existir y, y eso va a depender mucho de las situaciones que la persona pueda tener en su vida. Pero hermano y amigo, mire, no hay mejor forma para poder salir de la pobreza que el trabajo. Pero ahora que tenemos acceso nosotros a poder estudiar, es importante estudiar. Así que joven que me escucha, no deje de estudiar, no piense, me voy a poner a trabajar, y voy a ganar mi dinerito, porque mire, lo que va a suceder es que usted va a quedar esclavo para siempre de la actitud o de lo que la gente le quiera dar. Es mejor estudiar y estar sabido de las cosas que van a suceder a su alrededor. Así que los pobres siempre van a existir, siempre van a existir los pobres, y esos no los vamos a poder cambiar o quitar de en medio de nuestras vidas. Yo soy pobre, usted es pobre, muchos de los que estamos aquí somos pobres, no tenemos tanto dinero como deberíamos, ni tendremos todo el dinero que tendríamos. Pero recuerde también algo interesante: el buscar las riquezas va a hacer que nosotros caigamos en una trampa, la trampa del dinero. Y Pablo y todos estos y los apóstoles nos exhortaron a nosotros a poder mantenernos nosotros en una forma en la que pudiéramos tener ese dinero, que tener más dinero. Eso no es bueno. Entonces, ya dicho esto de Judas, recordemos entonces que a Jesús no le sorprendía el corazón de Judas. No me voy a meter a otros temas, pero es importante que miremos que nosotros no tengamos un corazón como el de Judas, interesado en seguir a Dios por fama, por dinero, por situaciones que nos puedan enriquecer a nosotros. Debemos de buscar a Dios, debemos de seguir a Dios, porque Él es nuestro Dios y nosotros necesitamos de Él. Verso 9. Entonces la gran multitud de judíos se enteró que Jesús estaba allí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, aquel a quien había resucitado entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Es decir, ya Jesús les había mostrado que estos hombres estaban en una doctrina y estaban enseñando cosas que no convenían. Entonces estaban perdiendo discípulos, estaban perdiendo personas que los siguieran y que los obedecieran. Entonces estos hombres estaban allí teniendo un corazón muy endurecido. Ahora, es importante también mencionar esto, y yo voy a ir en contra de algunas de las cosas que se están haciendo hoy en las iglesias. Mire, gente el día de hoy está buscando las cosas extraordinarias. Están buscando quien los fascine con algo así sorprendente, algo fuera de lo común. Pero déjeme decirle algo: ningún milagro, por favor, escúcheme esto y entiéndame bien lo que quiero decir. Ningún milagro ha creado fe, y menos ha creado conversión en el alma para arrepentimiento. Ningún milagro puede crear fe en el corazón del hombre. Si nosotros buscamos milagros, estaremos tratando de probar si realmente Dios existe
o no existe, si Dios realmente se manifiesta o no se manifiesta. Ningún milagro ha creado fe y menos ha creado conversión del alma para arrepentimiento. ¿Por qué? ¿En qué me baso yo en esto? Vámonos a Éxodo. Pensemos un momento en lo que sucedió en Éxodo. Vemos nosotros cómo el mar se abrió en dos. Hermano, ¿usted ha visto alguna vez que el mar se parta en dos? No, ¿verdad? Los judíos vieron el mar partiéndose en dos. No solamente eso, vieron las plagas que se vieron en Egipto y cómo ellos no fueron afectados en ninguna de ellas. Posteriormente, ya en el desierto, Dios les dio agua y de una piedra, hermano amado, de una piedra brota agua y sacia la sed de toda aquella gente que estaba en el desierto. Dígame usted alguna fuente que brote de alguna piedra. No solamente eso, vieron cómo Dios les proveyó pan por 40 años en el desierto. Dígame usted, si usted tiene la capacidad de ver que en la noche usted se va a acostar y al día siguiente le amanezca pan en la puerta de su casa, serán algunos milagros extraordinarios, pero a los judíos se les aparecía pan todos los días en su campamento. Y sin embargo, después de ver todo esto, el pueblo de Israel se apartó de Dios vez tras vez. El mismo ministerio de Jesús es un ejemplo claro de esto. Y Lázaro es un ejemplo donde Jesús hizo un milagro tan extraordinario. ¿Y qué sucedió con aquellos? No le creyeron. Así que los milagros jamás producirán fe. ¿Qué produce fe? Según Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué trae fe entonces? Escuchar lo que Dios nos ha prometido a nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos que ver, hermanos amados, que tenemos para nuestra vida un tesoro tan maravilloso como es la palabra hoy escrita. Los judíos se alimentaban de la palabra de Dios, de los 10 mandamientos del Pentateuco, y también se alimentaban de los profetas. Pero ¿qué sucedió? También ellos desecharon la palabra de Dios. Fíjense qué es lo que les dice Jehová al pueblo de Israel. Porque mi pueblo perece por falta de entendimiento. ¿Por qué perece el pueblo? Por falta de entendimiento. Pero no es que no existiera la forma de tener el entendimiento, sino que lo que sucedía es que a la gente le daba una hueva terrible poder escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. No hemos cambiado mucho después de 2000 años, ¿cierto? Aún tenemos esa situación donde despreciamos la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos amados, que es la palabra de Dios la que nos debe de llenar nuestro corazón. Ahora,
sigamos leyendo, versículo 12. Al día siguiente, es decir, ya faltaban pocos días para la Pascua. Es decir, la Pascua iba a ser en 6 días. Ahora faltarían 5 días a partir de este momento. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de palma y salieron a recibirle y gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallado en un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de esto, que esto estaba escrito acerca de él y de que él había hecho estas cosas. Así que todo lo que vemos acá, esto que vemos acá es un cumplimiento de la profecía que está en en Isaías. Ahora, es importante mostrar, hermano amado, que un pollino no era un animal adulto. Un pollino era un animal pequeño. Es decir, este animal nunca nunca había sido montado. Jesús estrenó este pollino. Pero si los romanos creían que entrar a las ciudades conquistadas era a través de un caballo blanco, un caballo enorme, para los judíos, los reyes entraban en pollinos o en asnos, para que estos eran señal de una persona que venía como rey. ¿Qué le parece eso? Así que el pollino nos dice mucho sobre lo que mismo Jesús está confesando de sí mismo y lo que Juan, el apóstol Juan, está queriendo hablar y mencionar sobre Jesús. Jesús era el Rey de Israel. Y verso 17, y así la multitud que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos, daba testimonio de él. Pero por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿veis que no conseguís nada? Ahora todo el mundo ha ido detrás de él. Ahora, esto que está sucediendo acá es una clara manifestación de celos de lo que Jesús había mandado. Es una clara manifestación de celos de lo que Jesús estaba haciendo. Una clara manifestación del poder de la palabra de Dios. Y estos detractores, como ya lo vimos anteriormente, esta gente había metido a la palabra de Dios cosas que Dios jamás había mandado. Y por esa razón, los judíos no podían entender lo que Jesús hablaba. O no querían entenderlo, o no podían entenderlo, o no querían entenderlo. ¿Por qué? Porque entonces tendrían que reconocer que estaban equivocados. Hermano amado, sin duda alguna nosotros como personas tenemos que reconocer que somos personas falibles y que nos equivocamos. El único perfecto sobre la faz del universo creado es Dios. Dios no tiene fallas. Así que
todos nosotros, hermanos amados, tenemos que confiar en nuestro Señor. Él es el que nunca falla. Verso 20. Y habían unos griegos que entre los que subían a adorar a la fiesta. Estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Y esto me recuerda un poco también lo que sucedía o lo que le sucedió a Salomón, ¿cierto? Como todas las personas querían llegar a ver la sabiduría de Salomón, querían llegar a constatar que realmente este hombre cumpliera lo que estaban hablando de él. Y estos hombres, estos griegos, estaban en la misma situación. Querían comprobar que si realmente lo que estaban hablando de Jesús era real. Verso 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Y usted, para que pueda dar fruto una semilla, es necesario ponerla en la tierra. Pero es interesante cómo Jesús muestra esto, porque cuando usted ve que esa semilla se sale, esa semilla prácticamente muere. Es decir, lo que sale de en medio de ella es una plantita nueva, y esa plantita da fruto. Ahora usted y yo somos el fruto de la aflicción de Jesús. Este es el tiempo para que Jesús ya sea entregado por cada uno de nosotros. Verso 25. El que ama su vida, la pierde. El que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Y es importante cómo esta gente, o cómo Jesús, está mencionando estas palabras. Es muy, muy importante y que nosotros le pongamos ahí una seña a nuestra Biblia. Y veremos por qué Jesús menciona esto. Lo veremos más adelante. Dice: que me siga. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Por esa razón, hermano amado, nosotros debemos de servir a Dios, porque tenemos una promesa de parte de Él, que no le serviremos en vano, sino que al contrario, le serviremos por lo que Él nos ha dado. Le serviremos por su amor inagotable. Pero tenemos una promesa, que donde Él está, también estaremos nosotros. Y según lo que ya vimos en Hechos y lo que decían ayer en Hechos, es que Jesús estaba sentado a la diestra de Dios. Si nosotros morimos en esta tierra a causa del Evangelio y a causa de las cosas que puedan venir a nuestro alrededor, tendremos vida eterna y estaremos sentados a la diestra de Dios. Allí donde está nuestro Señor Jesucristo, allí estaremos nosotros. Y esta es una promesa de Jesús. Verso 27. Ahora mi alma se ha angustiado. Claro, Él estaba ya a punto de entregar su vida y sabía que el plan eterno del por qué Él estaba allí se iba a cumplir pronto. Y eso no es fácil. Llevar tremenda carga de pecados como la mía y la suya y la de todo el mundo no debió haber sido fácil, hermano amado. Y dice: ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré?
Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Y oiga, verso 28, Padre, glorifica tu nombre. Esto es el principal objetivo de todo hijo de Dios. No atraer la atención hacia nosotros, no hacer que nosotros seamos el centro de nuestra predicación, o que el mundo vea, mírenme yo aquí, o mírenme cómo lo hago, mire, es que yo soy muy bueno. No, hermano amado, vemos la humildad de Jesús. Jesús le dice, Padre, glorifica tu nombre. ¿Qué es lo que debemos de dar entonces nosotros para la gloria de Dios? Que el Señor sea glorificado. Por eso las palabras de Juan el Bautista traspasan y llegan a mi corazón hasta este momento. Dice Juan el Bautista, porque es necesario que yo mengüe y Él crezca. Es necesario que Él sea glorificado. Por eso el cristiano evangélico reformado dice, solo a Dios la gloria, a nadie más. Toda la gloria es para Dios, pero el hombre muchas veces quiere robarse la gloria de Dios. Verso 28. Entonces vino una voz del cielo, yo le he glorificado y de nuevo le glorificaré. La voz del cielo está dirigiéndose a lo que hacia Jesús. Pero por eso la multitud que estaba ahí y la oyó y decía, ha sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Ya está aquí el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Yo quiero mencionar que Satanás no es el dueño del mundo. Satanás le robó al hombre la autoridad sobre esta tierra. Es decir, el hombre debía de tener esa autoridad sobre la tierra. Pero ¿qué sucedió? El hombre pecó, y al pecar, Satanás le robó esa autoridad sobre esta tierra. Hoy Satanás es el príncipe de este mundo, pero es el príncipe de este mundo. Cuando se refiere a eso, se refiere a la sociedad, al tipo de cosas que este mundo hace, en la maldad que este mundo hace. Todo lo que la sociedad está moviéndose ahora con los movimientos LGTB, con los movimientos proabortistas, con los movimientos de pedastía, de todo esto, hermano amado, que estamos viendo a nuestro alrededor el día de hoy. Eso es de Satanás. Y todos los que son de Satanás hacen las cosas de su padre Satanás. Nosotros no somos de Satanás, y por eso no podremos nosotros nunca aceptar todas estas situaciones, porque sabemos que van en contra de la voluntad de Dios. Esta gente ve otro milagro, ve otra confirmación más, pero aún así no creen al 100% en Jesús. Mire lo que dice, verso 31. Ya está aquí el juicio de este mundo, para que el príncipe de este mundo sea echado fuera. Es decir, Cristo toma nuevamente el control. Y en este momento todavía el control de la sociedad está en manos de Satanás. Pero Cristo viene pronto y le quitará ese mando a Satanás. Verso 33.
32. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Entonces la multitud le respondió: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú? El Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Y quién es ese Hijo de Hombre? Jesús les dijo: todavía por un poco del tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Ahora, veamos el 38. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y ha endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y los sane. Esto dijo Isaías porque vio la gloria y habló de él. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él. Pero mire, yo antes de continuar esto, quiero mencionar algo interesante también. Hay algo que se llama incredulidad obstinada. La incredulidad obstinada es una palabra que nosotros podemos usar, que a pesar de que hay pruebas y nosotros estamos viendo cosas maravillosas y estamos siendo llamados por Dios y estamos oyendo la palabra de Dios, insistimos en estar en nuestros pecados. Dios no es que quiera que la gente no sea sana, ni tampoco no quiere decir que Dios no quiera que la gente se salve, pero la gente o las personas quieren salvarse por su propia fuerza, por su propio medio, por su propia inteligencia, por su propia astucia. Pero sabe, hermano amado y amigo, eso se llama ser obstinado. Y al estar en eso, usted se mantiene en una incredulidad. En una incredulidad que no le permite reconocer quién es Jesús. Preferimos más las cosas que están a nuestro alrededor. Y mire, preferimos la compañía de nuestros amigos, preferimos la compañía de que nuestros amigos nos den palmaditas, que nuestros familiares nos den palmaditas, que los que están a nuestro alrededor nos digan: qué bien, estás en lo correcto, aunque a pesar de que vayamos a la muerte. Mire, y sin embargo muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Y permanecieron allí, en ese reconocimiento. Ahora, Jesús, en Romanos capítulo número 2, capítulo número 1 nos dice que en su corazón, en su necio entendimiento, esta gente, conociendo la gloria de Dios, no honraron a Dios ni le dieron honra como a Dios, sino que se entregaron a razonamientos, a impurezas, a lujurias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. Esto es algo tremendo, aún viendo al mismo Jesús. En el verso 44 Jesús exclamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, vea al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no vine a juzgar al mundo, sino vine a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. ¿Quién es eso que lo va a juzgar? Las mismas palabras que usted está desechando en este tiempo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre todo lo que debo de decir y lo que debo de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Los mandamientos de Dios es vida eterna. Por eso hablo lo que hablo. Lo hablo tal como el Padre me ha dicho que lo hable. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no podemos cambiar la palabra de Dios. Y por eso nosotros no podemos venir y decir hoy vamos a aceptar las ideologías que se están enseñando el día de hoy. Vamos a aceptar todo lo malo que el mundo hace. No importa si el mundo se va al abismo, no importa, ellos deciden. No, la iglesia tiene que levantar su voz y decirle: usted está en un camino que lo va a llevar a la muerte. Eso no significa que seamos personas faltas de amor, sino que al contrario, porque le amamos, porque amamos su alma, porque amamos lo que usted es, porque amamos lo que usted tiene en su vida y el propósito que Dios tiene en su vida. Por eso predicamos y decimos que todo hombre, toda mujer sobre la faz de la tierra debe de arrepentirse de sus malas obras y de sus malos caminos. Y ese es el llamado que hacemos el día de hoy. Hoy le invitamos a que usted se vuelva a Dios y se humille delante de su presencia. Dios quiere perdonar sus pecados. Dios quiere transformar su manera de pensar. Pero es necesario que el día de hoy usted se vuelva a la cruz de Cristo. Que no sea usted como aquellos que quieren tener palmaditas del hombre o de los hombres sobre la tierra, porque si usted quiere esa honra sobre la tierra, su fin está muy, muy difícil de asimilar. Oremos en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor. Te honramos, te bendecimos y te glorificamos a ti, Señor, por todo el amor que nos has dado, Señor, y por la oportunidad que nos das hoy de estar en tu presencia. Hoy te rogamos, Señor, que nos bendigas, que nos des sabiduría, que nos des arrepentimiento a nuestro corazón, Señor. Hoy queremos, Señor, humillarnos delante de ti y pedirte, amado Señor, que nos ayudes a seguir adelante, que podamos honrarte, que podamos glorificarte y podamos entregarte a ti todo nuestro corazón. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu perdón. Necesitamos de tu gracia, Señor. En esta noche, Señor, nos encomendamos en tus manos de amor para que tu nombre sea glorificado hoy y siempre. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Te entregamos este tiempo para la gloria de tu nombre. Agradecemos, Señor, la vida de nuestros hermanos que tú has rescatado, que tú los has librado. Agradecemos, Señor, todo lo que tú estás haciendo en cada uno de nuestros hogares y en cada una de nuestras vidas, Señor. Que tu nombre, Señor, sea exaltado por siempre y para siempre. A Dios, a ti, Señor, a ti, solamente a ti, sea la gloria por los siglos de los siglos.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén.